Quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice así la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Amén. Ese es el río de Dios. El río de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la obra de Dios, fluyendo en aquel tiempo para dar respuesta, por un lado, a las personas y por otro lado, a la sociedad, al momento, al tiempo que estaban viviendo. El río de Dios, totalmente necesario. Primero, para dar respuesta a las personas individualmente por la sed que tenían de conocer a ese Dios verdadero, si acaso existiese, para poder vivir una vida con sentido, con propósito, si acaso se pudiera vivir así. Y Jesús dijo: ante esta sed, solo hay un agua que puede calmar esa sed, solo hay un agua de la que se puede beber, es el río de Dios, creyendo en mí. Pero también no solo estaba dando respuestas individuales a las personas, estaba dando respuestas al colectivo, a la sociedad, una sociedad envuelta en terribles búsquedas en el mundo espiritual de la maldad, o al contrario, en terribles búsquedas religiosas, cada vez con más imposiciones que hacían imposible que las personas llegaran a Dios. Y por supuesto, una sociedad envuelta en un tipo de cultura, en un tipo de política que lo único que traía era esclavitud. Y en la libertad que algunos podían vivir, corrupción. Y ante esa situación colectiva y esa situación personal, Dios dice: ahora es el tiempo de que fluya el río de Dios. Hoy, ese río de Dios también nos está diciendo el Señor que está fluyendo. También nos está diciendo el Señor que es necesario que fluya porque sigue habiendo sed personal y sed de la sociedad. Y Jesucristo dijo que Él mismo es ese manantial divino, que con Él está el manantial de la vida, como dijo el Salmo 36:9. Y que ese manantial no se recibe por ningún esfuerzo humano, por ninguna dedicación humana, por ningún trabajo humano, por ninguna aportación humana. Ese río de vida, ese manantial de vida solo se recibe por fe. Es una fuente interior que viene de Dios, que sinceramente es la única que calma la sed y el hambre del ser humano, porque le da vida eterna, pero a la vez vida abundante, vida eterna, vida trascendente para lo que viene luego, pero vida abundante, vida en plenitud para lo que todavía tenemos que vivir ahora. Esa fuente, el Señor Jesús que no dijo que no era una fuente natural y ni instalada en algún lugar. Esa fuente, dijo Jesús, era su mismo espíritu,
el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que no estaría ciertamente lejos, estaría en el interior de todos y cada uno de los que le creyeran. Es el río de Dios que sacia la sed del ser humano. Hoy necesitamos ese río. Yo me atrevo a decir con urgencia. Primero la iglesia tiene que beber del río que sacia la sed y el hambre para que la iglesia no beba y coma donde no hay saciedad. Creo que hoy la iglesia está comiendo y bebiendo en mucho lugar, de muchas cosas, y no está saciando su sed y su hambre verdadera. La iglesia necesita zambullirse, si pudiera decirse así, en este río de vida. Pero es que el ser humano necesita este río de vida. Buscamos en donde no sacia. Y recibimos noticias de lo que está ocurriendo con el ser humano. Cada día noticias más terribles que abarcan desde el maltrato, el asesinato, los accidentes, que cuando vienes a examinarlos bien, están provocados por nosotros mismos. Estamos viendo accidentes últimamente terribles. Y es porque el ser humano necesita este río de vida para encontrar esa saciedad y no tener que buscarla en aquello que produce muerte. Y evidentemente estamos viendo cómo la sociedad también necesita ese río de vida. En aquel tiempo, aquel río de vida cambió la sociedad. En solo 300 años, la sociedad que en ese momento existía, toda aquella sociedad del Oriente y toda aquella sociedad europea, que todavía no era Europa, había entregado su vida al Señor. Incluso se había instaurado como religión oficial el cristianismo. En solo 300 y algo años, el cristianismo, el verdadero río de vida de Dios, había cambiado la sociedad. La sociedad comenzó a salir del analfabetismo, de la esclavitud, del oscurantismo. La sociedad comenzó a creer que somos todos iguales. Comenzaron a establecerse leyes, sociedades, para proveer para el sustento adecuado de cada familia. En tan solo 300 y algo años. Hoy estamos viendo cómo nuestra sociedad está sucumbiendo bajo la corrupción. En todo lugar, de todos los colores. Bajo las guerras, bajo los odios. ¿No será que también hace falta que ese río fluya y lo cambie todo? ¿Será posible? No lo sé. Lo más probable desde mi punto de vista es que verdaderamente si el río fluye va a traer mejorías, pero yo creo que la verdadera mejoría va a ser cuando Él de verdad vuelva. Necesitamos que este río fluya para saciar esa sed de recibir revelación de que Dios existe, de que verdaderamente Él lo ha creado todo. Revelación de que Él es el único que puede llenar ese vacío que todos tenemos dentro. Necesitamos que ese río sacie esa sed de eternidad que todos tenemos. Todo ser humano tiene sed de eternidad. Si hablas con cualquiera, parece que hemos vivido toda la vida, ¿verdad? Como si toda la historia de la humanidad hubiera sido tuya. Tú llevas aquí 50 años nada más. Pero sin embargo lees la historia en cualquier libro de historia y parece que la historia es tuya. ¿Por qué? Porque hay una sed de eternidad dentro de ti que puso el que te creó. Es más, que parece que va a vivir toda la vida. Y nos comportamos así, como si fuéramos a vivir toda la vida. Pero no es así. Y es el río de Dios el que sacia de verdad esa sed de eternidad. Sacia la sed de verdadera identidad y propósito. Y cada vez vemos cosas más extrañas. Ahora la gente dice que no sabe de qué sexo es. Si de un lado o de otro, fluido. O sea, cambia. Algunos dicen que son pez.
Me parece muy bien que quieras ser un pez. Pues mejor ser un tiburón para que no te coma nadie y tú te los comas a todos. Hay sed de propósito, hay sed de identidad. Que hace poco tiempo estábamos viviendo bajo una determinada moda. Y hoy estamos viviendo bajo otra determinada moda. Y mañana seremos llevados de un lado para otro bajo otra determinada moda. Hay necesidad de propósito. Saber quiénes somos, para qué estamos aquí, cómo hemos de vivir. Vivir de forma trascendente. Que lo que hagamos sirva para algo. Y esa sed solo la sacia el río de Dios. El río de Dios que realmente sana. Sana el daño que nuestro propio pecado, nuestras propias maldades, mentiras, nos hace. Sana el daño en todo nuestro ser. También el que nos provocan otros, las heridas que quedan en el alma y que nos obligan a vivir de una determinada manera. Hay gente que vive de una determinada manera por el daño que le hicieron sus propios padres, maestros, gente que en autoridad tenía que enseñarles, darle ejemplo, le hicieron daño. Y desde entonces viven de determinada manera, quizás con pesadillas, con amargura, en desconfianza, no confían de nadie. O se han vuelto violentos o esclavos de alguna adicción. El río de Dios, como dice Ezequiel 47:9, donde entra sana. Nos hace libre de todo aquello que viene a esclavizarnos. Es el río de Dios que sacia la sed de la verdadera identidad y propósito que tenemos, que sana todo nuestro ser por completo. Es el río que nos riega en los momentos de sufrimiento, en los momentos de miedo, de desesperanza, y nos riega con alegría, como hemos leído en el Salmo 46, de tal manera que nos ampara con su auxilio y fortaleza en los peores momentos de nuestra vida, con consuelo, con sabiduría para saber cómo tenemos que canalizar ese sufrimiento, ese momento tan difícil que estamos viviendo. Y ese gozo que provoca ese río a pesar del sufrimiento, dice la palabra del Señor que es nuestra fuerza para seguir adelante. Necesitamos el río de Dios. Cuanto más sufrimos, más lo necesitamos. Cuesta entender que habiéndole creído, podemos entrar en un momento de sufrimiento y lo primero que hacemos es apartarnos de él. Pero si es que la fuente del auxilio y de la ayuda y del gozo está en estar unidos a él, ¿cómo es que cuando sufrimos nos olvidamos de él? ¿Cuánto necesitamos que ese río fluya? También es el río que fluyendo nos protege y nos libra de la maldad del enemigo y de la maldad de aquellos que no nos quieren bien. ¿Tiene usted gente que no le quiere bien? Bueno, y si no la tiene se la va a encontrar, seguro. ¿Hay gente buena afuera? Sí. Gente muy buena afuera. Y también mala. Eso de que todo el mundo es bueno, pues eso es una mentira, que nos coló un humorista y como sonaba tan bien como lo de pecador. Pues nos creemos que ni el pecado hace nada malo y que todo el mundo es bueno. No, hay gente buena, sí, muchísimas, gracias a Dios. Pero hay gente mala, y hay gente mala y hace daño. Y el río de Dios dice que viene a protegernos de esa maldad y de la maldad que también impulsa el enemigo. Y eso está en Isaías 59:19, y me gustaría leerlo, porque es una obra que hace el río de Dios. Hay momentos donde usted no es el más fuerte, ni el más sabio, ni el que más tiene, ni el que más puede. Necesita que alguien de verdad con poder venga a defenderlo. Desgraciadamente, a veces no es la justicia que nos rodea, ni la sociedad, ni los medios que tiene. Y lo estamos viendo, cómo a veces la justicia no funciona, ni la sanidad pública, ni la seguridad, necesitamos algo más poderoso. Pero el Señor nos ha dicho que ese algo, mejor dicho, alguien que es el Espíritu, es un río que viene a defendernos. Y yo le digo, te necesito.
te necesito también para defenderme en esos momentos donde ni soy el más fuerte, ni el más guapo del barrio. Yo sé lo que es vivir cuando alguien en el barrio es más guapo que tú, y más chulito que tú, y más fuerte que tú, y uy, uy, uy. Y si alguien ha vivido el bullying, sabe de lo que estoy hablando. Y qué poquitas cosas se pueden hacer contra eso. Necesitas a alguien más fuerte que el fuerte. Como aquel antiguo anuncio, necesitas un primo de... ¿Recordáis aquel anuncio de una bebida? Es que no lo quería decir por aquí. Bueno, lo mismo lo digo y me dan una gratificación por esa publicidad. Isaías 59, 19. Qué bueno que este río fluya y fluya en mí y también me proteja y me defienda cuando ya no tengo dónde agarrarme. Y evidentemente, claro que doy gracias a Dios por nuestra justicia, por nuestra seguridad. Claro que sí. ¿Qué sería del mundo si no existiera la justicia? Pues camparían los bandidos a sus anchas. Dice Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol, desde el oriente, su gloria. Porque vendrá el enemigo, pero como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Amén. Puede que venga el enemigo, pero Dios, como un río, va a venir contra el enemigo y va a levantar bandera. Es decir, te va a señalar y a identificar: este es de los míos, no lo puedes tocar. Qué bueno es pertenecer a su reino. Qué bueno estar bajo su bandera. Que sí es bueno estar bajo una bandera de un poderoso hombre, y tanto lo estamos viendo ahora, lo vimos ayer mismo. Algunos presumen de estar bajo cierta bandera porque son los más fuertes. Y yo digo, yo estoy bajo Jehová Nisi. Él es mi estandarte, mi bandera. Él es el más fuerte. El Espíritu levantará bandera contra el enemigo. La bandera de victoria de Jesucristo. Y vendrá contra él como un río poderoso. Y a nosotros nos llevará de gloria en gloria. Pero ese río me va a permitir vivir de tal manera que yo puedo decir: mereció la pena vivir lo que he vivido. Dice el Salmo 1 que ese río, que es el Espíritu Santo, me va a regar de tal manera que yo voy a ser como un árbol. Un árbol al que si le alcanza la sequía no se va a secar. Y en las vidas siempre viene una sequía. Siempre. Si te está regando el río no te vas a secar. Pero además dice que voy a llevar fruto en su debido tiempo. Si el río te riega, tu vida va a servir para algo. Va a servir incluso para más de lo que tú creías, de lo que llegaste a imaginar. De tal manera que sí, necesitamos, para ser esa gente válida, útil, que deja una estela atrás de nosotros mismos, sí, necesitamos que el río fluya. Por eso, tenemos que ser gente. Y qué bueno que estemos compartiendo esto a primeros de año. Que como hemos hecho en este momento de adoración tan profundo que hemos tenido, nos entreguemos a Él para que el río fluya en nosotros. El Salmo 46:10 que hemos leído dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es estad quietos en un sentido de estar pasivos, sino es vivid entregados, con fe, permitiendo que el río fluya, conociendo que Él es Dios, quién es Él, su palabra, que aunque el cielo y la tierra se desmoronen, permanece, sus obras, que cuando Él hace, ¿quién impedirá? Busquemos
Iglesia, busquemos en todo momento y en toda situación ser llevados por el poderoso río del Señor. Porque sin duda que si le buscamos para todo momento y para toda situación, Él nos dará su ayuda. Podremos confiar en Él. Por eso, como congregación, hoy yo quiero decir que tiene que ser el Espíritu Santo, quien engendre todos nuestros proyectos. Dice Génesis 1:2, hablando del proyecto de Dios, la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra en el original hebreo dice que el Espíritu de Dios es como si estuviera cubriendo con sus alas, empollando la creación. ¿Qué hace cuando una gallina empolla sus huevitos? ¿Qué sale de ahí si los empolla bien? Pollitos, vida. Que todos nuestros proyectos sean engendrados por el Espíritu Santo de Dios, porque generarán vida. ¿Cuánto están entendiendo? Dios mismo está ahí con su creación y el Espíritu Santo viene a generar vida. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a iniciar proyectos que no han sido engendrados por el Espíritu Santo? Y digo nosotros en la iglesia, los que ya le hemos creído. Que sea en la iglesia del Señor, por lo menos en nuestra congregación, no sé la que harán las demás, espero que lo mismo, que sea el Espíritu Santo quien engendre todos nuestros proyectos. Que sea el Espíritu Santo quien nos capacite con poder de lo alto, con los recursos de las riquezas celestiales, para que podamos hacer de manera efectiva y fructífera nuestras tareas. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: bien, había estado en el mejor de los seminarios, en la mejor de las escuelas, 3 años, 24/7 conmigo. Está de moda ahora esa palabra, 24/7, que bien suena, ¿no? Bueno, es lo mismo que todos los días. Nos gustan las cosas nuevas. Habéis estado en la mejor de las escuelas. Todos los días habéis estado conmigo. Habéis visto mis obras, mi comportamiento, mis palabras. Os he preparado. Pero no se atrevan a ir a hacer la tarea si no viene el Espíritu Santo y os capacita. ¿Y cómo? Y yo me pregunto, si ellos que estuvieron 24/7 con el Señor Jesucristo tocaron, como dice el apóstol Juan en su primera carta, dice: nosotros que palpamos, que vimos, que escuchamos. Si ellos necesitaron la capacitación que venía del cielo para hacer sus tareas, ¿cómo es que nosotros nos atrevemos a poner nuestras manos en las divinas cosas de Dios sin pedir su ayuda? Hoy, que sea el Espíritu Santo quien engendre nuestros proyectos. Y hoy, que sea el Espíritu Santo quien nos capacite para hacer nuestras tareas. ¿Cuántos quieren tocar? Pidan la capacitación del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren enseñar? Pidan la capacitación del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tomar una cierta responsabilidad de servicio en su iglesia? Pidan la capacitación del Espíritu Santo. Confiemos más en Él que en nuestros propios recursos. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos está llamando a hacer es una tarea espiritual. Y las tareas de Dios espirituales se hacen con recursos espirituales. Por Dios. Ya es tiempo de que nos enteremos de esto. Arreglar un coche se hace con recursos humanos. Primero estudias o eres aprendiz y luego lo trabajas. ¿Cierto? Pero hacer la tarea que el Señor Jesús le está pidiendo a la iglesia que haga, se tiene que hacer con recursos espirituales. No se puede hacer con recursos naturales, hermanos. Por eso, que todos nuestros proyectos vengan de Él para que generen vida. Y que todas nuestras tareas sean hechas con su poder y capacitación para que den fruto. Y ciertamente, que sea el Espíritu Santo de Dios en quien verdaderamente confiemos. Porque será Él y solo Él quien haga la obra. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Necesitamos poner toda nuestra confianza en el río de Dios, porque será el Espíritu Santo quien haga la obra. Es el río de Dios viniendo de Dios, no es humano, es divino. Y ese río nunca se va a secar. Yo tendría más miedo de secarme yo, y a eso voy, o tú no. Mira, te voy a dar una noticia. Desde el primer día de vida estás envejeciendo. Qué tontería, ¿no? No, es la verdad. Ten más miedo de secarte tú a que se seque el río de Dios. Ten más miedo de secarte tú, es más cierto de que te vas a secar. Pastor, me estás maldiciendo. No, te estoy diciendo que a los 120 años, 130, yo creo que ya no vas a estar aquí. Te he bendecido. Encima te he bendecido, pero yo creo que con 130 años te van a quedar poco pelo y pocos dientes. O sea, confía más en que tú te vas a secar antes que el río de Dios. Confía para tus proyectos, para tus tareas, para tu ayuda, en que el río de Dios, que viene del trono de Dios y del Cordero, no se secará jamás. No se secará jamás. Atrevámonos a confiar más en Dios que en nosotros mismos. ¿Me está diciendo que no puedo confiar en mí? No. Una adecuada confianza en uno mismo es necesario para vivir. Una adecuada confianza en quien tienes al lado, con quien compartes tu vida, o el trabajo, o la amistad, a quien tú ayudas y quien te ayuda, es necesaria para poder vivir. No podemos vivir sin confianza. Pero otra cosa es confiar más en nosotros mismos que en el río de Dios. Tu dinero se acaba, tus fuerzas también, tus buenas ideas también. El río de Dios nunca. El río de Dios nunca. Eso dice Apocalipsis 22:1. Cuando para cerrar ese mensaje que nace en Génesis, con el Espíritu Santo preparando todo para que dé vida, y se cierra en Apocalipsis diciendo, y el río de Dios que viene del trono de Dios y del Cordero. Amén. Se empieza con el Espíritu Santo, se termina con el Espíritu Santo. Se empieza con Dios, se termina con Dios. Empieza el río a fluir, a empollar para crear vida, se termina con el río de Dios fluyendo. Y en medio tú y yo diciéndole, fluye río de Dios, fluye. Había una canción antigua, ya no me atrevo a decir canciones antiguas que no se las saben. Pero, oye, grande es el amor de Dios que a mi vida la transformó. Y por ese amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme así, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Y no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, que llena mi alma de dulce calma. Vamos a hacer una cosa. Para la música, Samuel, apaguen estas luces de colores. ¿Y qué pasaría si solo nos quedara nuestra voz? Tendríamos que cantar, ¿verdad? Cantar así. Fluye, Espíritu, fluye. Haz
lo que quieras hacer. Yo me entrego para que me uses. Fluye, Espíritu. Cántalo, iglesia, cántalo porque eso es verdadera alabanza. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, río de Dios. Te necesitamos para saciar nuestra sed existencial, para sanar nuestras heridas, para conducirnos en victoria, para que llevemos fruto. Ayúdanos a ponerte a ti primero, Espíritu Santo, río de Dios. Engendra tú nuestros proyectos. Capacítanos para nuestras tareas. Haz tú la obra. Amada Iglesia, dile, fluye en mí, Espíritu Santo. Fluye en mí, Espíritu Santo, fluye en mí. Dice así la estrofa: el ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, Espíritu Santo, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, Espíritu Santo, fluye en mí. Aleluya. Que Dios nos dé luces. Es así, es el mundo en el que vivimos. Que Dios nos dé más músicos como los que tenemos. Mejores no sé, porque son muy buenos. Los necesitamos. Pero que sea todo tu ser el que clame y le cante diciéndole, fluye en mí, río de Dios. Haya o no haya luces, haya o no haya músicos. Amén.